Vamos a estudiar en este vídeo las funciones coseno. Comenzaremos por la función más sencilla e igual a coseno de x y luego estudiaremos otra un poquito más complicada. Bien, antes que nada volvemos a recordar tres cosas que hay que saber muy bien. Cuándo el seno de x vale 0, cuándo el coseno de x vale 0 y cuándo la tangente de x vale 0. El seno de x vale 0 en kpi, siendo k un número entero. Recordar que esto es k, este signo significa perteneciente y esto los números enteros. El coseno de x vale 0 en x igual a pi medios más kpi, siendo k un número entero. Y la tangente de x vale 0 en kpi, siendo k, como hemos dicho, un número entero. Vamos ahora a estudiar la función coseno de x. El dominio de esta función es todo r. El recorrido de menos 1 a 1, lo mismo que el seno, tenemos una función acotada desde menos 1 a 1. Los puntos de corte con el eje y, tenemos la x0, me sale coseno de 0 que vale 1. Luego el punto de corte con el eje y es el 0, 1. Con el eje x pues sería igualar esta función a 0, coseno de x igual a 0, y que habíamos dicho qué soluciones tenía esa ecuación, pues x igual a pi medios más kpi, siendo k un número entero. Bien, pues vamos a dar valores a k para obtener los diferentes puntos de corte de esta función con el eje x. Yo siempre le doy menos 2, menos 1, 0, 1, 2, podéis darle lo que queráis y obtenemos esos valores. Menos 3 pi medios, menos pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios y seguiríamos 7 pi medios, 9 pi medios, 11 pi medios, números impares, ¿no?, de pi medio. Asíntotas no hay, lo mismo que en el seno, y la periodicidad, igual que en el seno, es 2pi. Bien, vamos a ver la monotonía, para eso vamos a derivar y la derivada del coseno es menos el seno, y vamos a estudiar los puntos críticos igualando la primera derivada a 0. Menos seno de x igual a 0, si pasamos el menos para este lado me da seno de x igual a 0, y el seno de x vale 0 en kpi, ¿vale? Con k perteneciente a 0. Pues si le damos valores a k, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, obtenemos los distintos puntos críticos. En estos puntos la derivada, es decir, el seno, menos seno de x, se hace 0. Estos puntos serán, por lo tanto, los posibles máximos o mínimos de la función coseno. Para eso necesitamos un criterio. Ojo, pueden no ser nada, pueden no ser ni máximos ni mínimos. ¿Qué criterio vamos a emplear? Pues el de la segunda derivada vamos a emplear. La segunda derivada, si esta es la primera derivada, la derivada de menos seno sería menos coseno, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Y ahora sustituimos estos valores en x y vemos lo que nos da. Sería menos coseno de 2pi, recordad que el coseno es una función par, luego sería menos coseno de 2pi, es lo mismo, y el menos coseno de 2pi es menos 1. El menos coseno de menos pi es lo mismo que el menos coseno de pi, que es menos 1. Tendríamos aquí un máximo, y ahora si hacemos esto, el coseno de pi o de menos pi es menos 1, que con un menos delante es más 1. Un mínimo, aquí un máximo, aquí un mínimo y aquí un máximo. Bien, recordad que si tenemos un máximo y después tenemos un mínimo, de un máximo a un mínimo la función está decreciendo, ¿verdad? Luego de menos 2pi a menos pi decrece, ¿verdad? De menos 2pi a pi decrece. Pero habría muchos intervalos de crecimiento, ¿no?, infinitos. Entonces, para ponerlos todos juntos, teníamos en cuenta, si recordáis, el periodo. Es decir, le sumábamos a los dos lados, al menos 2pi y al menos pi, k veces el periodo, que lo poníamos como 2kpi, ¿verdad? O k por 2pi, pero para que suene mejor, 2kpi. Luego sería menos pi más 2kpi, y menos pi más 2kpi es decreciente. ¿Y dónde sería creciente? Pues del mínimo al máximo, ¿verdad? Es decir, de menos pi a 0. Sumándole 2kpi, de menos pi más 2pi a 0 más 2kpi, que es 2kpi, ¿verdad? Ahí es creciente. Para elegir los máximos y mínimos, yo voy a quedarme con un mínimo y un máximo. Vosotros podéis quedar con el que queráis. Yo me voy a quedar con estos dos. Tenemos que el mínimo está en menos pi menos 1, ¿verdad? En el valor, el mínimo siempre va a tener como valor de imagen el menor valor de recorrido.
Y para ponerlo todo, los mínimos juntos, pues aquí le vamos a sumar, ¿verdad? El k veces el periodo, es decir, k por 2pi, o lo que es lo mismo, 2kpi. Así, aquí no, esto sigue siendo menos 1. El máximo estará pues en 0, ¿verdad? 0 más 2kpi es 2kpi, 1, el valor más alto del recorrido. Bien, pues vamos a representar la función cos de x, ahí la tenemos. Yo os recomiendo que para representar la función pongáis primero los puntos de corte y acotéis la función en su recorrido, en este caso de menos 1 a 1, y situéis entre los puntos de corte pues los máximos, los mínimos, etcétera, ¿verdad? Y después la tracéis como el dominio es todo R y es una función elemental, es una función continua en su dominio y es continua en todo R. Muy bien, pues vamos ahora a representar una función coseno un poquito más complicada, concretamente esta, 3 por coseno de x medios menos pi medios. El dominio, todo R, el recorrido, recordad que si yo multiplico la función por un número, el recorrido viene multiplicado por ese número. Luego el recorrido será el intervalo cerrado de menos 3 a 3. Dominio, recorrido, puntos de corte. Con el eje Y, la x vale 0, sustituimos aquí la x por 0, me quedaría 3 por el coseno de menos pi medios, y el coseno de menos pi medios, que es igual al coseno de pi medios, vale 0, ¿verdad? Y 3 por 0 es 0. Luego 0, 0 es un punto de corte. El eje x hacemos y igual a 0, es decir, toda esta función la igualamos a 0. Recordad que si yo igualo toda esta función a 0, 3 coseno de x medios menos pi medios lo igualo a 0. Si paso el 3 dividiendo, me quedaría que el coseno de x medios menos pi medios sería igual a 0 partido por 3, que es 0. ¿Y dónde vale el coseno 0? Pues donde el argumento, este es el argumento, es igual a los puntos de corte del coseno, ¿verdad? Que eran pi medios más kpi. En definitiva, lo que hago es igualar el argumento, como hemos puesto aquí, a pi medios más kpi. Pues venga, vamos a hacerlo. Esto sería, si yo paso el pi medios a sumar a este miembro, me queda pi medios más pi medios, que es pi, ¿verdad? Pues pi más kpi. Y si despejo x, el 2 pasa multiplicando y me quedaría 2pi más 2kpi. Bien, pues si le doy valores a k, ya voy a tener los puntos de corte, ¿verdad? Siempre k perteneciente a z, es decir, k es un número entero. Como siempre en nuestra tablita, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, los valores de k. Y pues 2pi, 2 por menos 2 es menos 4pi, 2pi menos 4pi, menos 2pi. Luego 0, 2pi, 4pi, 6pi. Estos son los puntos de corte, ¿verdad? Vamos ahora, asíntotas no hay. ¿Y ahora qué hago para hacer la periodicidad? Igualo el término en x, ojo, solo el término en x, este término, x medios, lo igualo a 2pi y despejo x. Me quedaría x igual 2 por 2, 4pi, el periodo es 4pi. ¿De acuerdo? Solo se iguala al término en x. Lo mismo que ocurría en la función seno. Bien, pues ahora, teniendo el periodo, vamos ahora a estudiar la monotonía. Para ello derivamos esta función, la derivada de un número por una función es el número por la derivada de la función, la derivada del coseno es menos el seno del mismo argumento. Por la derivada del argumento, que es una resta, la derivada de x partido por 2, x partido por 2 es lo mismo que un medio por x, ¿verdad? Y la derivada de un medio por x es un medio, menos la derivada de pi medios, que es un número y vale 0, luego es un medio. Si pasamos el 2 aquí, me quedaría 3 medios por menos seno de x medios menos pi medios igual a 0. Si pasamos menos 3 medios por este seno. Es decir, si pasamos esto a multiplicar aquí, el 2 multiplica 2 por 0, 0, partido por 3 es 0, y para que una función sea igual a 0, para que un seno sea igual a 0, ¿qué tiene que pasar? Que su argumento
sea igual a los puntos de corte del seno de x, que eran kpi. ¿Vale? Pasamos el pi medio sumando al otro miembro, me quedaría así. Y ahora despejo x pasando el 2 que está dividiendo, multiplicando aquí, quedaría 2pi. Y aquí, pues pi medios por 2 es pi. ¿Vale? 2pi más pi. Y ahora le doy dando valores acá, menos 2, menos 2 de siempre, y obtengo los puntos de corte. Los puntos críticos ahora, los posibles máximos o mínimos. A veces no hay máximos o mínimos en los puntos donde la derivada vale 0, ¿vale? Es una condición necesaria, pero no suficiente. Aquí me daría menos 3pi, menos pi, pi, 3pi y 5pi. ¿Y cómo sé yo si son máximos, mínimos o no son nada? Pues aplicando un criterio. Un criterio podría ser el de la derivada primera, estudiando el signo, pero como es muy fácil derivar en este caso, yo voy a emplear el de la derivada segunda. Derivo la derivada primera, que es esto, no os olvidéis, esto es una constante, menos 3pi medio, la derivada del seno es el coseno de todo, por la derivada del argumento que vale 1 medio, ¿verdad? Menos 3 medios por 1 medio es menos 3 cuartos, lo pongo así. Y ahora voy sustituyendo, por ejemplo, menos 3 medio, menos 3pi, lo sustituyo aquí. Y voy viendo lo que me da. Aquí me da menos 3 cuartos, que es menor que 0. Luego, si la derivada segunda en el punto es menor que 0, es que en menos 3pi yo tengo un máximo. Muy bien. Y en menos pi me da 3 cuartos, luego tengo un mínimo. Aquí tengo un máximo, aquí un mínimo y aquí un máximo. Muy bien, pues vamos a poner de un máximo a un mínimo, como siempre, de un máximo a un mínimo. ¿Qué hace la función? Pues decrecer, ¿verdad? Va hacia abajo. Entonces, ya tenemos los intervalos de decrecimiento de menos 3pi a menos pi. ¿Vale? De menos 3pi a menos pi es decreciente. Ahora, eso sí, para ponerlos todos juntos teníamos que sumar, ¿qué? El periodo, ¿verdad? Y el periodo era, aquí lo tenemos, 4pi. Luego yo tengo que sumar k por 4pi en los dos. Para que quede más bonito, 4kpi. Menos 3pi más 4kpi. Y menos pi más 4kpi decreciente. ¿Dónde será creciente? Pues de menos pi a pi, ¿verdad? Pues de menos pi más 4kpi a pi más 4kpi. Y ahora los máximos y los mínimos. Como siempre, cogemos un mínimo y un máximo. El que queráis, yo voy a coger estos dos, como hago casi siempre. Esos dos, el mínimo tendría como imagen el menor valor del recorrido, ¿verdad? Menos 3. Volviendo a considerar que el periodo es 4pi, pues los sumo, valores enteros, k por 4pi o 4πk aquí, ¿verdad? Y ese sería el mínimo. Y el máximo, pues es este, ¿no? Pi más 4kpi y con el valor mayor del recorrido, que es 3. Bien, solo nos queda representar la función. Os recuerdo, fundamental puntos de corte, acotarla entre menos 3 y 3, y después los máximos y los mínimos. Y como el dominio es R, la función es continua en todo R, ya que es una función elemental. Ahí la tenemos. Pues gracias por vuestra atención y hasta un próximo vídeo.